Bueno, ha salido un libro sobre la pandemia. Para mí, hasta ahora el libro que mejor trata, iba a decir día a día, yo diría casi minuto a minuto, lo que ha sido la pandemia en los 3 primeros meses cruciales, sobre todo siguiendo en todo momento las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las mismas recomendaciones que el gobierno se pasó por el forro, y la estrategia asiática que el gobierno también se pasó por el forro. Es un libro indispensable, lo edita Deusto, se llama Una pandemia de errores y lo firma Francisco Mercado, un periodista con muchos años y décadas de investigación a sus espaldas. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, hay varios, me gustaría centrarlo primero en los avisos que el gobierno no vio. Tú básicamente explicas que la Organización Mundial de la Salud lanzó los avisos a tiempo, porque el gobierno siempre dice que no, siempre dice, no, es que no, hasta que no dijeron pandemia es como que el gobierno no se enteraba bien de lo que había, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esos avisos para que quede claro que el gobierno tuvo tiempo y de sobra, tuvo meses para preparar esto y sin embargo siguió lo suyo? Bueno, en primer lugar, incluso aunque no hubiera existido la OMS, solamente con lo que radiaba China, que estaba ocurriendo en su territorio, desde fines de diciembre de 2019 ya era bastante para un gobierno sensato. Estaba viendo que estaban confinando a la gente, estaba viendo que hacían test masivos, rastreos masivos de contactos, y el 7 de enero China ya informaba que era un coronavirus. Por tanto, cualquiera que sepa que no es gripe y que es un coronavirus ya sabe que eso se expande con mayor prontitud y es mucho más letal. Ya sabían de qué estábamos hablando. La OMS, por supuesto, iba repercutiendo, radiando todo lo que decía China. Y el 30 de enero ya dice que es una emergencia internacional y pone una serie de medidas que hay que cumplir para frenar esa epidemia. Hay que evitar los actos masivos, lo dice el 30 de enero, no el 30 de marzo, el 30 de enero, lo repite el 31 de enero, el 1 de febrero, así, todos los días hasta el 8 de marzo, por supuesto, y después, y por tanto, cuando declara pandemia en marzo, no ha cambiado nada, dice lo mismo. Por tanto, es absurdo decir, no era epidemia, era una... La emergencia, decía. Si es que es lo mismo, la receta es la misma de la OMS. ¿Y por qué? Porque es una enfermedad que no tiene cura. ¿Qué hay que hacer entonces? Evitar que se contagie la gente, evitar su propagación. No hay medicinas ni hay vacunas, solo que había medidas no sanitarias. Las que estaba adoptando China, las que elogiaba la OMS y las que elogiaba el gobierno español cuando copiaba lo que decía la OMS del gobierno chino. Hay muchas más alarmas, es decir, por supuesto está una alarma el 2 de marzo de la Unión Europea, que envía un informe del Centro de Prevención de Enfermedades, donde se dice lo mismo, no hacer actos masivos. ¿Qué hace con ese informe Simón? Lo guarda en un cajón. Y cuando le pregunta a la Guardia Civil por qué lo guarda en un cajón, dice, bueno, es que ese informe está en la web. ¿Para qué lo vamos a repercutir? ¿Para qué lo vamos a recircular? Y yo me pregunto, entonces, ¿qué recircula el director de alertas? ¿El Marca? ¿El AS? No se entiende que no lo discuta con ningún servicio sanitario ni lo recircule, porque si a 2 días va a haber una manifestación, sería bueno que el pueblo español supiera, nos dice la Unión Europea, que no hagamos actos masivos. ¿Qué opináis, población? ¿Qué opináis, partidos políticos? ¿Seguimos adelante o no? ¿O lo frenamos? Es decir, que alertas sobran. Es decir, ni siquiera de la OMS, también del propio gobierno. Nos contagian los italianos, nos contagian a través de los vuelos de Italia desde el 22 de febrero, que ya hay confinamientos en Italia, que ya hay una gran contaminación, y el gobierno tolera que cada día 20.000 pasajeros de Italia lleguen a España y nos están contagiando. Lo dice Simón recientemente en la televisión, pero es que los informes del gobierno ya lo decían entonces, cuando decía, de 4 casos que ha habido en España en este día, los 4 tienen vinculación con Italia. ¿Cuántos más avisos necesitas para saber que esto está creciendo y cuáles son las vías de propagación que está ocurriendo en España? Dices también, pones el ejemplo, efectivamente el 24 de enero, cuando José Antonio Nieto, jefe de prevención de riesgos laborales de la policía, pues él sí parecía tomarse en serio los avisos de la Organización Mundial de la Salud, porque efectivamente él solicita mascarillas y guantes para los agentes fronterizos. Interior lo destituye el 13 de marzo. Leerlo así, Francisco, parece la China comunista, es decir, a los que alertaban, a los que hacían algo que podía generar alarma, venga, fuera fulminantemente
despedido. Da miedo, ¿no? Efectivamente, es que el gobierno ha sido negacionista. Es decir, ha sido negacionista porque en ese informe que tú citas de José Antonio Nieto, que no solo es comisario, es médico, y alerta de lo que hay que hacer en España, dice que además hay que prohibir los actos masivos. No solo pide mascarillas para los agentes, pide también prohibir los actos masivos. Le cuesta el puesto, porque naturalmente la política del gobierno es no alarmar. ¿Por qué no quiere alarmar? No quiere alarmar porque no ha comprado nada, porque no tiene material y sabe que no va a poder cumplir sus promesas o lo que diga que va a ofrecer, que luego efectivamente le pasa eso en marzo cuando dice, vale, de acuerdo, hay que comprar mascarillas, ahí va, no encuentro el mercado. Hay que comprar EPI, ahí va, no encuentro el mercado o me cuesta el triple. Claro, eso pasa cuando sales de compras el 20 de marzo. En enero ya estaba, a 1 de enero, Alemania ya estaba comprando, preparando test masivos. No tenía enfermos. España pierde 2 meses y medio prácticamente para comprar, digamos, medidas de protección para los ciudadanos, para los policías, para los sanitarios. Y le dedicas un importante capítulo, el último, que es el de las compras. Cuando sale a comprar, claro, se encuentra con un mercado persa, evidentemente, y encima también ahí se equivoca porque asume el mando único y demás. Pero ya hablaremos de las compras. Primero, Sí, el vale. capítulo de las alertas. Tú dices, Simón era un director de un centro de alertas al que le daba pánico alertar. Sí, es una paradoja. Simón no ha entendido, quizá porque se convirtió en una especie de Iván Redondo bis. De hecho, iba a reuniones donde no iba ningún alto cargo de sanidad, solo iba él. Era el portavoz que iba adecuando su mensaje a aquello que dictaba la política, no que dictaba la ciencia, porque ¿en qué ciencia bebía Simón si no la ciencia de la OMS, si no la ciencia de los expertos de la Unión Europea, si ni siquiera la ciencia de los servicios sanitarios autonómicos que cuando decían ya en febrero, estamos colapsados, no podemos más con los test que hacemos a los italianos? Él seguía en la tranquilidad porque no querían, digamos, llegar al confinamiento por cuestiones económicas, porque querían mantener las manifestaciones por negligencia. Sería solo, digamos, negligencia si no hubiera un doble lenguaje. El 20 de febrero, mientras el gobierno dice que no va a haber casos, si acaso 1 o 2, y vamos camino al millón, Sanidad, por boca de Simón, alerta a los servicios sanitarios que está preparando un protocolo de cadáveres del coronavirus. Si tú crees que la enfermedad no va a llegar, ¿para qué estás preparando un protocolo que indica que va a ser masiva la muerte de enfermos por coronavirus? Es decir, es contradictorio. Los protocolos de sanidad que dicen que no va a llegar el virus, que es un sistema sanitario robusto, al mismo tiempo en cada, digamos, recomendación que van dando, dicen, bueno, si hay que priorizar a los jóvenes, por favor, no os acerquéis a las urgencias, a los centros sanitarios, no colapséis el sistema para no llegar a ese pico. Pero ¿por qué vas a llegar al pico de contagios si no va a llegar el virus aquí? Si en febrero todavía tienes apenas 30 enfermos, te da suficiente el servicio sanitario, que en España son 600.000 sanitarios entre públicos y privados, para atender correctamente a esos 32 enfermos que tienes a fines de febrero, un mes después de que brote el virus en China. Entonces, el gobierno expresa una contradicción que en público dice el sistema sanitario es robusto, no va a pasar nada, y en privado, por favor, no podemos daros mascarillas porque no hay, porque no las encontramos. Incluso dice en sede judicial, que es digamos, abrumador que un gobierno vaya a sede judicial y diga no protejo a mis obreros porque no tengo cascos. Bueno, el gobierno dice, es que ya me gusta encontrar mascarillas, es que no encuentro. Bueno, eso le evita ser condenado. Y eso dice en abril. Es decir, ya estaba colapsado el sistema español en abril, a poco que llegó aquí la pandemia. Bueno, todos esos son pasos incumplidos que se traducen en esas negligencias que cuestan muertos y enfermos. No te dio tiempo a incluirlo, pero ¿qué te pareció cuando Fernando Simón dijo en la entrevista a Calleja que él en enero ya llevaba trabajando 13 horas diarias por el coronavirus? Porque de alguna manera viene a refrendar lo que tú dices. Él ya en enero estaba dando señales, de alguna manera estaba haciendo cosas que le daban la señal de que algo pasaba, ¿no? Claro, por eso te digo que hay un doble lenguaje. Es decir, si el gobierno cree que no está pasando nada, efectivamente, porque tiene tanto trabajo a Simón, que en definitiva solamente es un personaje que vehicula alertas, lo cual, por cierto, no le convierte en científico, a pesar de lo que dice la gente, que es un científico. No, es alguien que comunica qué alertas hay en cada país. Es decir, para mí un científico es alguien que investiga una vacuna, no alguien que dice, hay un brote en China y son tantos, y la progresión es esta. Es decir, prácticamente es un estadístico o divulgador de estadísticas.
y ni siquiera un divulgador riguroso luego entrará en ello. Entonces, esa es una contradicción enorme, pero es que Simón tiene 2.000 frases que son para liquidar un gobierno. En un momento dado dice, ¿y cuántos muertos en España? Le pregunta al país, ¿20.000 o 40.000? ¿Qué más da? Y responde, ¿qué más da? Es decir, es una respuesta inhumana, no anticientífica. Es una respuesta, ¿pero qué más da 20.000? Hombre, importa mucho, porque significa que la pandemia está más extendida o no, o que nos estás ocultando cifras. Pero también dice en otra entrevista, en declaración de la televisión, dice, no, ahora salen menos casos graves porque nos fijamos más. Al principio de la pandemia decíamos, quédate en tu casita, literal, y ya veremos qué hacemos contigo. Yo creo que si cualquier responsable sanitario saliera en Europa a decir, al principio de la pandemia decíamos a los enfermos, quédate en tu casita, tal, así, textual, estaría ya cesado todo el gobierno. Pero ni siquiera sirven las cifras. Ni siquiera sirven las cifras para decir, si todo ha destinado 2 enfermos y vamos camino del 1.000.000, eso ya es de dimisión. Has pronosticado muy mal. Y lo que es peor, podemos analizar si hemos llegado al 1.000.000 porque lo has hecho mal en esa prevención. Pero desde luego, como profeta, has fallado lamentablemente. Y no vale lo del profeta del día después, porque él tuvo información día a día, desde enero, para saber qué debía hacer. Ni siquiera tenía que leer la OMS, le bastaba comprar los telediarios, lo que hacían otros países, lo que hacía Corea, Tailandia, Japón. Termómetros en los aeropuertos, que aquí se han negado hasta junio. Test masivos, rastreo de contacto. Es decir, las medidas que adoptaban esos países exitosos, Simón las desechaba, Sanidad las desechaba. Y sería claro como llegamos al 8 de marzo, con un número ya muy fuerte de contagios. Otro ocultamiento es que en el 8M hay una curva que mide el Centro Nacional de Epidemiología que decía que estaba bajando el ritmo de contagios. Un gobierno sensato, si ve que el ritmo de contagio está bajando, el 25 de febrero era de 6 enfermos por cada infectado, y vamos a aprovechar este milagro, que está bajando. El 8 de marzo solo teníamos 2 enfermos por infectado. Se produce el 8 de marzo y volvemos a los niveles de febrero. 4 enfermos por cada infectado. Y se multiplica hasta 1.200 en los totales. Quiero esperar un poco para el 8M porque en el recorrido de tu libro tú tardas por lo menos 100 y pico de páginas en llegar porque antes del 8M pasan muchas cosas. Es decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Yo recuerdo que María Neira dice que no hay ningún tipo de... dijo que no había que usar las mascarillas, dijo que no nos preocupásemos de nada. Le dijo un reportero de Todo es Mentira que estaba en Italia que él tranquilo, que vuelva y que siga con su vida normal. Y dijo que el 8M que sí, que ningún problema, que si quieren ir, que vayan. Es verdad también que dijo del mobile, por ejemplo, que bueno, nosotros nos dijimos que se suspendan y tú dices, bueno, tampoco dijeron que lo organizasen. Pero eso a mí no me vale. Es decir, yo creo que la Organización Mundial de la Salud, y pongo el énfasis en María Neira, que era la cara, esa rubia, elegante que aparecía, que hablaba pausadamente y demás, tampoco dio una, ¿eh? Tampoco dio una. Bien, pero eso sería centrar el debate en personas. Quiero decir, es como si de pronto tú lees el código de circulación y sale el director de tráfico y decir, yo creo que el cinturón de seguridad realmente no es necesario. Pero ¿qué dice el código de circulación? Y el código de circulación es lo que dice la OMS cada día en cuando dice, ¿cómo está hoy la pandemia? Medidas a adoptar, y siempre sea la misma, evitar actos masivos. Si te está diciendo eso la OMS, si además ves que es lo mismo que está haciendo China, la OMS no es mamá. La OMS no es mamá que te oye, ¿por qué no? ¿Por qué vas a hacer ese acto masivo? No te va a regañar en público, porque políticamente es incorrecto. La ha usado su norma. Tú las quieres cumplir, no las cumplas. Respecto a la mascarilla, el 30 de enero dice que son necesarias. Todos los chinos la usan. Y dice el gobierno español para devaluar esa medida. Bueno, es que como los chinos usan tantas medidas, a saber cuál es la buena. Pues acaso, equivócate de tal manera. Equivócate usando todas las medidas que usan los chinos y luego dices, oye, he usado todas las medidas de los chinos y son inútiles. Pero es que la OMS dice que son eficaces. Y España dice que lo que dice la OMS te parece tan válido que lo pone en sus informes. Por tanto, equivócate comprando mascarillas o no quieres comprarlas. Tampoco quieres que lo compre la gente. Porque, claro, si tú las aconsejas parece que es malo. Pero es sentido común. Es decir, no hace falta que venga un científico a decir, las mascarillas sí son eficaces. Es decir, si algo se interpone entre el virus y tú, evidentemente es eficaz. Otra razón. En 2007 se firma un protocolo para qué hacer frente a una gripe.
y se dice, hay que usar mascarillas. Lo firma el gobierno español. Hace un manual diciendo, en caso de gripe hay que usar mascarilla. Entonces, resulta que una enfermedad que se transmite por vía aérea, no quieres que se ponga la gente mascarillas cuando lo estás recomendando para la gripe. No tiene sentido. Es decir, y si la medida era desacertada, la que han usado durante todos estos meses los chinos, los alemanes, los japoneses, los tailandeses, ¿por qué de pronto encuentras que la recomiendas? ¿Por qué de pronto has cambiado de criterio? La OMS no ha cambiado de criterio. Lo que dijo en enero no había una circular firmada por Neira que dijera, por cierto, corregimos, rectificamos lo dicho en enero. Eso no vale. Está ahí. Entonces, tú coges las medidas que quieres de las que dicta la OMS, de las que dicta la experiencia pública de países que estaban afectados. ¿No las quieres coger? No busques excusa de que ha dicho María Neira, no, porque María Neira a mí me recuerda una cosa que me contaron cuando investigaba un tema de notarios, que era lo siguiente. Hay un anuncio, dice, este ya no huele mal porque se ha puesto digamos, vaporizador aquí. Esto se ha hecho frente al notario. Y me explicaba, el notario dice que no huele, gracias a eso. Dice este personaje que no huele mal. Por tanto, si usa a María Neira para decir, la ONU no ha negado eso, claro. Alguien ha llamado a la OMS, ha pedido por escrito a la OMS, OMS, ¿hacemos los actos masivos sí o no? ¿Usamos mascarillas sí o no? La OMS dicta sus reglas y cada país las adopta como quiere. Y España no ha querido. A pesar de que son vinculantes por un reglamento sanitario. Bueno, para rematar el tema de Simón, Sí. entonces, este personaje tan gris, que a veces se ríe en las ruedas de prensa, que hace bromitas, que habla de la Unión Soviética, que se va a bucear en plena segunda ola de la pandemia y demás. Tu conclusión después de esta investigación tan exhaustiva, ¿cuál es? ¿Lo sabía y lo ocultó? Debió saberlo, sí, porque si sabe leer, debió prevenirlo. Solo basta leer lo que dice la OMS día a día. Solo basta leer los informes que hacían sus propios servicios sanitarios y lo que hacía también, digamos, la Unión Europea, la OMS. Es decir, con esos informes le habría bastado. Pero, además, hay otra cosa que hace más sombría su actuación, más inquietante. Es decir, cabría que solamente fuera negligente si no viéramos que ciertas manipulaciones, ciertas actuaciones de él tienen una utilidad política. En abril se quitan de la lista de los contagiados a todos los enfermos que han dado positivo por test rápido. Eso es una cifra importante, entonces eran 45.000. Entonces, de un día para otro, España tiene 45.000 menos enfermos. Claro, la estadística brilla y al día siguiente, dice Simón, hoy por primera vez tenemos más enfermos recuperados que nuevos casos, naturalmente. El caso es tan inquietante, es decir, no es inquietante para mentes conspiranoicas, es inquietante para la OMS, que la OMS deja de contabilizar casos en España porque se vuelve loca. Es decir, no entiendo que España un día tiene 200.000 casos, 240.000, y al día siguiente solo tiene 200.000. Puedo entender que la curva sea más lenta, pero no que desaparezcan casos. Entonces, eso te indica que está muy unido qué se hace políticamente y qué se hace sanitariamente. No son esferas diferenciadas. Y no se ha puesto todo al servicio de la verdad, al servicio de una política sanitaria, sino cómo quedamos mejor. Con 45.000 infectados menos, pues se quitan. Y la prueba de que la ciencia no es lo que está ahí, cuando hay un desfase entre los muertos oficiales del coronavirus y los del MOMO, los que miden los excesos de cada año, creo que es en mayo cuando hay un desfase de 5.000, así. Dice Simón, bueno, no sabemos por qué han muerto 5.000 personas. Igual ha habido un gran accidente de tráfico. Un accidente de tráfico de 5.000 muertos en un año que no hay salida de Semana Santa y cada año mueren en España unas 1.000 personas. Con los españoles confinados. Con los españoles confinados. Claro, es decir, como hay un accidente de tráfico con los españoles confinados y encima un accidente que por sí solo quintuplica los muertos en un año de lo que solo con España. Es decir, bueno, eso es una broma, eso no se puede permitir que alguien que dice que habla en nombre de la ciencia diga, ahora es un accidente y no nos hemos enterado. O la bomba atómica que ha caído y tampoco nos hemos enterado. Bueno, estamos llegando ya al 8M, pero hasta marzo lo que queda claro, Francisco, y tú pones mucho énfasis, es que hemos seguido el modelo asiático al revés. Es decir, el modelo asiático era actuar rápido, aislamiento y rastreo, y Sanidad al contrario, cree que lo mejor que pueden hacer los contactos, es decir, los contactos que han estado con gente posiblemente enferma, es disfrutar de la vida. Y si enferman, que avisen y se aíslen. Ese era el modelo que siguió el gobierno
mientras Tailandia, mientras Alemania ya compraba mascarillas sin tener infectados, mientras Corea del Sur o Taiwán se blindaban, es decir, estos lo que hacían eran directamente decirle a la gente, no se preocupen. Si ustedes creen que tienen algún síntoma, claro, tampoco había, en aquel momento había forma de saberlo porque no había PCR ni nada. Si ustedes creen que, aíslense. Esas eran las recomendaciones. A ver, aparte de que todavía el gobierno no decía que no hubiera PCR, estábamos en la fase científica. El gobierno decía, no tengo PCR, por eso no te lo hago. Lo que decía el gobierno es decir, no, el PCR es para los casos graves y que hayan estado en China. Total, 4 gatos. Y claro, el resto, no, igual es neumonía, quédate en casa. Si empeoras mucho, ya me avisas. Pero claro, mientras avisa o no al enfermo, está contagiando a la padre, al madre, al cuñado, al hermano, que luego a su vez van al trabajo, van al transporte. Se genera una burbuja por cada infectado. Un solo infectado genera 1.500 infectados al cabo de 12 semanas. Por tanto, un solo caso mal controlado significa una hecatombe ya. Y eso es por culpa de ese sistema. Pero a partir de febrero, ni siquiera cuando está el colapso, es decir, no vengáis a los hospitales, no vengáis a atención primaria. Quedaos en vuestra casa, en una habitación bien ventilada y nos vais avisando qué tal va la cosa. Y eso es negativo, absolutamente. Francisco, estamos llegando ya al 8M, entonces la situación es de total optimismo en el gobierno, ¿no? El gobierno no cree que esto vaya a menos. Ya ha tenido hasta ese momento, ha tenido 2 alertas, ha tenido una alerta de Europa que le ha dicho no a los actos masivos, ha tenido una alerta de la Organización Mundial de la Salud que también le ha dicho lo mismo, y ha tenido una alerta el 6 de marzo de Pilar Aparicio, que es la directora de Salud Pública, a la cual después se escondieron también y no volvió a aparecer en una rueda de prensa, que también sugiere que no sería conveniente hacer actos masivos. Pero por supuesto, yo me imagino la cara de los asiáticos cuando vieron que el 8 de marzo, con 3 meses ya de coronavirus, en España nos permitíamos hacer un acto como ese. Tú lo dejas bien claro, no hace falta que lo aclares. Dices, esto no va de feminismo, que no me digan que yo voy contra el feminismo, que yo voy al 8M, que tú lo cuentas, que tú vas al 8M, etcétera, etcétera. Que esto es un tema de expertos, de ciencia, es decir, todo el mundo estábamos haciendo al revés de lo que ya los países asiáticos estaban haciendo para controlar el virus. Prueba de que hay ese doble lenguaje, que no solo en negligencias, que el 6 de marzo creo que se producen unas presiones brutales para que no haya un evento de evangelistas, que se debería producir en España, bajo el argumento de que es que iban a venir personas de países con contaminación ya comunitaria. Bien, perfecto. Vale, que el evento era cerrado. Bien, perfecto. Pero es que España tenía transmisión comunitaria. Lo decía la OMS. Decía, países que tienen transmisión local. Y ahí estaba España. Porque transmisión comunitaria es cuando hay más de 1 o 2 casos. Es decir, a partir de ahí, cuantos son más, ya es transmisión comunitaria según la Unión Europea. Entonces, el engaño del gobierno es decir, no tenemos transmisión comunitaria, los que lo tienen son los demás. Bueno, es que si se permite el 8M o el seminario de evangelistas, lo preocupante no es solamente que vayan chinos o tailandeses, que vayan españoles. Los españoles ya somos un peligro. Y de hecho, Portugal en ciertas fechas ya empieza a más controles sobre los españoles porque los españoles somos tan peligrosos como los tailandeses, o quizá más. Es decir, entonces, no tiene sentido. Esto es peligroso porque vienen los de países contaminados. ¿Y tú? Si tú ya estás contaminado. Si desde el 23 de febrero ya tienes casos anotados aquí por valor de 33.000, por valor de 33 infectados, luego va subiendo y el 8 de ya estamos en 589 infectados. Y el gobierno ya sabe que está alertada a Madrid, ya sabe que Madrid está inquieta porque oye, esto tiene un crecimiento exponencial, pero hasta el 9 de marzo que presiona a Madrid, el gobierno no quiere tomar medidas. Hasta el 9 de marzo. Y otro signo de que no todo es ciencia es que sin que haya ocurrido nada, tras el 8 de marzo la delegación del gobierno empieza a desaconsejar manifestaciones. ¿Por qué? Si la ciencia no desaconseja los actos masivos, porque de pronto manifestaciones legales te dicen, oye, ¿seguro que quieres hacerla? ¿Estás seguro con la que está cayendo? Y claro, el gobierno luego dice, no, yo no presionaba, no, tú solo aterrabas. Si a ti te llama, oye, ¿de verdad quieres la manifestación periodista? No, déjelo, gracias. Pero lo hacían civilinamente, lo hacían por teléfono, para Claro, que no quede rastro, porque sabían que la estaban cagando, sabían que estaban haciendo algo mal, por eso lo hicieron por teléfono y no lo hicieron por escrito. Claro, es decir, pero la paradoja de eso es decir, hacen algo muy loable, pues no lo hicieron antes. Dice, no, es que la manifestación del 8M la autorizó el anterior delegado, estaba heredada, aunque esté heredada, entre los convocantes está PSOE y Unidas Podemos, llámales y oye, no sería bueno que dejáramos esto, pensadlo, pero le pareció bien al delegado del gobierno
que era una administración que tenía prevista 1 millón de asistentes. Lo que pasa es que el miedo dejó la cuneta a 900.000, pero estaba previsto que era 1 millón de asistentes. Francisco, explica ese informe al cual tú tuviste acceso, en el cual estabas comentándolo antes, en el cual se notaba que ellos ya veían que empezaba a caer la tasa de contagios, pero que el 8M provoca una explosión. ¿Cómo conseguiste ese informe? ¿Quién hace ese informe? ¿Y qué es lo que dice ese informe? Bueno, eso lo hace el Centro Nacional de Epidemiología. Y digamos que el gobierno mundial ha utilizado ese informe para darse autobombo. Fíjense que a partir del confinamiento, ¿cómo baja la tasa de reproducción? Bien, yo me fijo en esa parte de la gráfica, pero me fijo en la otra también. Fíjense que el 26 de febrero estaba bajando. Fíjense que el 27 sigue bajando, el 28 tal y cual. Fíjense que el gobierno permite los datos masivos. Fíjense que sube hasta a partir del 8M. Y solo recuperamos el nivel de ritmo de contagios que teníamos antes del 8M, el 16 de marzo, tras el confinamiento. Es decir, no creo que haya mayor prueba científica de que algo se hizo muy mal el 8 de marzo para que de pronto algo que estaba bajando suba y solo con la medida más extrema llegamos al nivel que de un modo natural iba teniendo el virus. Entre otras cosas porque en España a fines de febrero había pocos casos reportados. Por tanto, si habían agotado un poco su ciclo más cercano, la cosa iba más lenta. 2 enfermos por infectado es mucho. Es un poco la media de la OMS, pero 6 era algo disparatado. Y el 10 de marzo estábamos ya en 4,5 infectados por enfermo. Habíamos duplicado lo que teníamos el 8M. Bueno, vamos a entrar en el tema de Salvador Illa, que es el otro miembro de este trío Calaveras. Dime. Perdóname, es importante en el informe. Otra de las cosas interesantes de ese informe es que el gobierno se jacta de esa información del Centro Nacional de Epidemiología. Dice, esto es muy útil. Sanidad está midiendo no el dato teórico de contagio, ni el estimado, el real. Lo sabemos día a día, en vivo. Y eso es muy útil para tomar medidas políticas. Entonces, ¿por qué no las tomasteis el 8M? Si dices que qué cosa tan estupenda hemos descubierto el 16 de marzo y el 8 de marzo no habéis descubierto que tenéis una herramienta tan interesante visto que estaba así el panorama. Es decir, deberíamos extremar medidas sin llegar al confinamiento, como por ejemplo, no actos masivos, o si van a la manifestación, que al menos vean con mascarillas, que al menos guarden 2 metros. No, ninguna de esas medidas. Perdóname. No, que aprovechando este inciso que haces, yo voy a poner otro y es recordar, como salió en el informe de la juez Medel, que ellos desaconsejan el Congreso de los Evangelistas, que va a ser para 10 días después del 8M. Es decir, ellos ya ven que esto va a ir a peor, pero les preocupa más el que va a suceder en los días 20 de marzo por ahí que el que va a suceder el 8 de marzo. Bueno, es todo un despropósito. Entonces, el tema Ilia, y ya entramos en el capítulo de las residencias. Hay una cosa en tu libro que me hizo pensar, yo nunca no lo había pensado hasta ahora así, y es que el problema, los que contagiaban eran los sanitarios, es decir, los grandes focos de contagio eran los hospitales. Es decir, al no estar protegidos, al no tener las medidas concretas y demás, y al estar vendidos frente a los primeros enfermos, fueron los sanitarios una de las bombas víricas, para utilizar el lenguaje de García Paje, al igual que pasó en las residencias con los cuidadores. Es algo muy interesante. Por lo tanto, encuentras unas normativas, o bueno, sigues unas normativas de sanidad, y cuando lees las normativas de sanidad que había para las residencias y el protocolo de protección que se le obligaba a los cuidadores de las residencias en el libro, pues tú alucinas, tú no te lo puedes creer el grado de imbecilidad que hay en esos protocolos y las consecuencias que tuvieron que pagar nuestros ancianos, ¿no? A ver, es que cuando se hace un protocolo, una potencia como es España, la potencia europea, como si tuviéramos la sanidad de Sierra Leona, ¿sabes? De pronto algo no cuadra. Es un sistema sanitario robusto, pero estamos diciendo, oye, si no tienes mascarilla, las mejores, usa una mascarilla utilizada, aunque esté caducada, la que quieras. Si no tienes guantes sanitarios, usa guantes de cocina, lo que sea. Al enfermo, sea anciano, sea cuidador de enfermos o sanitario, que se quede en casa, en una habitación bien ventilada. El anciano, mejor que esté en una habitación en solitario, pero si no es posible, en una habitación compartida.
naturalmente, cuando vas sumando todo eso, ocurre lo que ocurre, la residencia ha sido una buena coartada. Yo hice lo que tú me dijiste, usar unas mascarillas cutres. ¿De qué me acusas? Me pediste que no los llevara a los hospitales, salvo que se pusiera muy grave. Claro, cuando me di cuenta que estaba muy grave, ya era tarde. Por tanto, ese tipo de medidas... ¿Y lo de tirar las EPIs en los cubos de gas? ¿Y lo de tirar las claro, EPIs? claro. Es que lees un protocolo frente a ti y se contradice. La EPI contagia a un agente agitado. Por eso, lo mejor es que la tires en un cubo al lado del residente. Bueno, no hace falta ser Einstein para decir, algo no chirre aquí. Si contamina, por Dios, en otro sitio. No hay otro sitio en la ciencia que la propia habitación del enfermo. Es decir, que puede ir a tocarla porque se levante durante la noche o lo que sea. Son insensateces, ¿no? Y como eso, hay muchas medidas. Así, por eso cada protocolo es una mina en sí misma informativa. Es decir, y esto recomienda un gobierno europeo. Me gusta mucho la comparación que haces con la DGT. Dices, es como si la DGT le dijera a la gente, bueno, y si no tiene un cinturón de seguridad de esos, es decir, pues se pone una soga o se pone un cinturón para la ropa y se lo ata. Claro, es que una norma está para ser cumplida. Si luego la gente no lo cumple, puedes no exigirlo, pero nunca ponerlo por escrito. Es decir, pues, LGT, un cinturón, pero si no, hay que usar cinturón, pero si no lo tienes, tampoco pasa nada. Bueno, pues entonces no hagas la norma. Si permites tantas evasiones de la norma, no hagas la norma, porque es una norma que parece que estamos en guerra. Pero por eso, si vas a recomendar cosas que sabes que no tienen los hospitales o las residencias, no lo recomiendes. Cállate. Porque si no, das coartada. Bueno, el resultado fue catastrófico en las residencias y ahí hubo otra guerra política en la cual se tiraban los trastos entre la Comunidad de Madrid y el gobierno central, con un Pablo Iglesias que en un momento determinado, por chupar cámara, por asumir protagonismo, pues se estaba quedando fuera, sale un 19 de marzo diciendo yo me ocupo de la residencia, luego después se esconde, ve el desastre, dice que les promete 300 millones de euros, dice que él se va a encargar y al final termina no encargándose absolutamente de nada cuando ve que ese desastre no tiene ningún remedio. ¿Quién, al final, sé que es una pregunta poco periodística, pero ¿quién ha tenido la culpa en esto? Es decir, la culpa política, la responsabilidad política. Vamos a decir, puede haber una culpa legal y una culpa política. Yo voy en el libro sobre todo el origen de las cosas. En la muerte de los ancianos hay también un protocolo que es clave. Un protocolo de sanidad que pretende que sea un manual ético de qué hacer con los ancianos. Y naturalmente dicen en el protocolo, los ancianos tienen que ser tratados como cualquier otro ciudadano. No se puede ser en la edad un factor de negación para ser atendido en los hospitales. Pero luego se contradice. Pero hay que priorizar a aquellos pacientes que tengan mejor expectativa de vida, mejor expectativa de recuperación del tratamiento. ¿Y quiénes son esos? Los jóvenes. ¿Qué dicen las estadísticas? Que de todos los enfermos mayores de 65 años o mayor de 80 años, el 56% no es hospitalizado. Y del que sí es hospitalizado, mayor de 80 años, solo 1,4% ingresa a la UCI. Han sido vetados del sistema sanitario. No en Madrid, no en Galicia, en toda España. Es decir, es algo que ha sucedido así con el conocimiento de todos los sistemas sanitarios, con el conocimiento de todos los responsables autonómicos y, por supuesto, con el conocimiento del gobierno español día a día, porque se reflejaba la estadística. Ingresados en la UCI, tantos. Mayores de 80 años, 4, 5, 6, 10, 15. Algo no casaba. Es decir, ya no solo era grave que no fueran ingresados en hospitales el 44% de los ancianos, es que de ese 56 que se entraba, solo 1,4 iba a la UCI. Y luego, cuando vas a ver los protocolos individualizados, se repite todo eso en cada autonomía que yo he investigado. Pero entonces, ¿era un problema de protocolo? ¿Era como, por ejemplo, unas informaciones de Infolibre culpando a la Comunidad de Madrid de haber hecho un protocolo para que no se llevara a los ancianos a los hospitales? ¿O también era un tema de que estaban absolutamente saturados y que no había ambulancia para poder llevar a los ancianos a los hospitales? Ahí volvemos a la responsabilidad del gobierno. Si el gobierno dice que es un sistema robusto, que no se va a colapsar, si dice que el virus no va a llegar y al mismo tiempo hace un manual global para todos nosotros diciendo hay que priorizar a los jóvenes, estar demostrando que el sistema sanitario no está preparado para una pandemia gestionada con negligencia, que si no, sí habría sido posible. Entonces, ¿qué se encuentran las autonomías? Efectivamente, tienen un colapso sanitario y tienen las indicaciones de ella para decir, ¿y qué hay que hacer con los jóvenes y con los viejos? Pues vamos a seguir el manual, buscamos algún manual que haya por ahí científico de cómo medir
qué es útil o no para un anciano en función de su gravedad y lo aplicamos. Y claro, al final, pues si el que tenga una discapacidad de índole no va, el que tenga más de 80 años y con alguna enfermedad grave tampoco va, pero la idea matriz la da el gobierno y algunas autonomías lo aplican sin más. Yo hago este protocolo conforme a los puestos por el Ministerio de Sanidad. Por tanto, no puedes culpar a una autonomía de lo que ha hecho. Si te parece grave esa especie de eutanasia colateral por ese triaje que los ancianos no van a los hospitales, te debe parecer grave en Cataluña, te debe parecer grave en Euskadi, te debe parecer grave en Castilla y León, en Aragón, en fin, allí donde han elegido los protocolos, que es la mayoría de las autonomías. Y si no, pues el manual global del Ministerio de Sanidad que dice prioricemos a aquellos enfermos que están mejor. Quienes están mejor son los jóvenes, pero paradójicamente los que se mueren, sobre todo son los ancianos. Entonces, hemos vetado precisamente a los ancianos más vulnerables. Aquellos que llevan pagando toda la vida un sistema sanitario para cuando llega el último momento, no. Tú, como vas a responder mejor, casi ni te atiendo. Bien, ahí están las cifras. Bueno, finalmente llega el momento de... Ilia en ningún momento ha asumido en ese sentido ningún tipo de responsabilidad. Llega el momento de las compras y nos gastamos cientos de millones de euros en un montón de cosas, salimos al mercado tarde, sale Ilia al mercado tarde y se encuentra, como decíamos antes, con un mercado persa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha llevado finalmente? ¿Cuánto dinero se ha despilfarrado? ¿Cuál ha sido el descontrol de todo eso? Del cual, periodísticamente, hemos pasado página. O sea, es como un tema del cual nadie ha querido hablar. Se sabe que se compraron a empresas fantasmas, se sabe que se compraron test que no eran, mascarillas que no eran y demás. Pero, finalmente, ¿qué has descubierto en tu investigación? A ver, yo lo que descubro en mi investigación, hay obviedades, pero que merece la pena remarcarlas. Es decir, el gobierno, digamos, le damos una gran licencia para comprar. Compra por urgencia. Urgencia significa que lo das a dedo. Y ahí das a dedo contratos multimillonarios. Y naturalmente no sabemos por qué elige un proveedor y no otro. Eso ya arroja sospechas de, digamos, la eficacia del proveedor que estás eligiendo. Pero después no informa. ¿Por qué? Porque es que estamos en un procedimiento de urgencia, pero es urgente que tú contrates. También es urgente que informes, porque nada te impide informar con urgencia, con la misma urgencia con la que estás comprando. Nos dice, pues fulanito de Badalona, fulanito de Marbella, y nos enteramos de que has elegido ese. Si encima nos añades por qué, genial, pero al menos dinos a quién estás comprando y por cuánto. Por tanto, toda esa opacidad está hasta bien entrado abril, yo creo, cuando empiezan a aflorar los contratos hechos a partir del 20 de marzo. Los precios se disparatan, incluso en algún informe que tiene acceso para compra del Ministerio Interior, están tratando con auténticos mafiosos. Dicen, nos han tipicado el precio de un día para otro. Nos pregunta el proveedor si su material lo van a registrar a la aduana. Y yo me pregunto, ¿estamos traficando con Pablo Escobar? Es decir, porque no entiendo que un proveedor del gobierno diga, no me registran mi mercancía en la aduana. Es decir, algo anómalo tiene ese proveedor. Después ves que hay compras que han sido fallidas. 600.000 test comprados en China a una empresa que no homologa al gobierno chino. ¿Dónde eliges a ese proveedor? Resulta que el proveedor elegido es un empresario que se dedica a temas de cosmética. ¿Por qué tienes que comprar test a ese proveedor de Cataluña? No se sabe. ¿Por qué de pronto te parece que es una buena empresa, una empresa que está en un bajo de un pueblo de Granada, que tiene 3.000 euros de capital? No se sabe. Por tanto, no hay razones para averiguar por qué se ha elegido. Pero ahora estamos pagando 3 veces. Estamos pagando la mercancía que compramos, pero también paga el gobierno el flete del avión. Yo digo en broma en el libro, es como si de pronto en un gran almacén pusieran precio del televisor, precio del flete del avión. Tiene que sumar usted. Oiga, pero no pago el televisor una sola vez y ya se ocupará el detalle de un avión de China. No, aquí pagamos el avión por un lado y por otro lado el propio aparato. Por cierto, 30 millones de euros hemos gastado en aviones. Da para mucha mascarilla, da para mucho kit reactivo de testar el virus. Tenemos aviones de defensa. ¿No pueden hacerse los aviones de defensa? Pues no ha habido explicación al respecto. Y tercero, también pagamos al que lo distribuye en España. Por tanto, otro gasto más. ¿No puede ser la misma empresa la que compre, flete el vuelo y lo distribuya en España? Bueno, y por último, otra cosa grave. No solamente el material fallido, el plazo de entrega. Hemos comprado ventiladores en marzo que debían llegar en julio.
Y yo digo, es que en julio el enfermo o está muerto o está en la playa. No es una compra para que sanidad se fortalezca de cara al futuro, es para allá. Y todo eso ha fallado. Pues lo vamos a dejar aquí, Francisco Mercado. Enhorabuena por este gran trabajo, una pandemia de errores. Nos dejamos muchísimo en el tintero, pero mejor. Así los lectores se zambullen en el libro, se lo leen entero y entienden toda esta pandemia de mentiras y de ocultamiento que ha sido la gestión del coronavirus. Una cosa más. Después de haber escrito esto y ver la canonización de personajes como Fernando Simón o de Salvador Illa, ¿qué lectura haces de nosotros como sociedad? Bueno, yo creo que tenemos dos déficits. Hay un déficit periodístico. Yo creo que la prensa no debería haber transigido con lo que ha transigido las ruedas de prensa, esas más de modelo norcoreano que de un gobierno democrático. No debería haber transigido con el ocultamiento de contratos. Y cuando ves que te están ocultando la información, pues a veces hay que dar un plan de, no es que te quejes ante el gobierno por las conferencias de prensa, es no acudir a esas conferencias de prensa, no radiarlas. Para la propaganda, ya se buscan ellos sus medios o que usen la propaganda institucional y les baste. Y luego, yo creo que tenemos un problema en España, es que por pura polarización, lo que hace mi equipo está bien. No es penalti nunca. Es decir, yo creo que cualquier votante tiene que pensar que su equipo se puede equivocar, que puede jugar mal, que puede fichar torpemente. Yo soy madridista y cuando Madrid juega mal, lo digo. Cuando ficha mal, lo digo. No me preocupa. Y de luego, si mi gobierno al que he votado se equivoca, creo que debo decirlo. Y puedo cambiar mi voto o hacer una regañina, pero decir, esto lo dicen los cuñados, esto dicen los fascistas. No, la tierra redonda, eso de izquierdas, de derechas. No, la tierra redonda. Deberíamos llegar a un consenso de ¿la tierra redonda o no? Un gran pacto constitucional en torno a este tipo de libertades. Luego seguimos hablando de otras cosas. Luego, otra cosa, ¿y la sangre circula? Bueno, vale, de acuerdo, pero hasta ahí, no pienso pactar nada más. Yo creo que debemos tener un debate para decir, nos sigan dando ideas para decir que eso tiene que ser alguien de derechas el que lo diga, o que, en fin, que está plagado de bulos, o que sabe más que la OMS. No soy más que la OMS. Como no soy más que la OMS, leo la OMS y aprendo la OMS. Entonces, yo creo que el debate tiene que ser, ¿es cierto o es falso? Lee y luego critica, lee y luego juzga, pero la gente ya pone etiquetas antes de leerlo. Es decir, Dios mío, no me gusta la última de Woody Allen, aunque no la he visto. Bueno, mira la película de Woody Allen y es un bodrio, pero tenemos que quitarnos muchos clichés de los dos bandos, ¿eh? La guerra de bulos, que también está en el libro, es decir, solo cuestionamos unos bulos, pero aquí ha habido bulos oficiales. El virus no va a llegar, el sistema sanitario es robusto, el virus distingue entre clases, cuando han muerto empresarios, en fin, y dirigentes del PP que están enfermos, y es decir, muchos bulos que hemos tolerado. Los empresarios están forrando con el coronavirus. ¿Qué empresarios han forrado con el coronavirus? Igual es chino, pero luego español no me consta que haya habido muchos empresarios que se han forrado. Por tanto, ¿tú has hablado con empresarios que incluso te contaron cómo ellos ofrecían test sí. y demás, etcétera, y Sanidad, no sé si, ya no recuerdo si es que regateaba con ellos o directamente ni les respondía? No le respondió, pero me inquietó más lo que decía. Dime lo que puedes tener en 24 horas. ¿Tú te crees que puedes tener 24 horas? Ahora mismo voy a China y me vuelvo en el mismo AVE. No sé, por Dios. Demuestra lo agobiados que estaban, lo agonizando de situación, porque ha salido tarde y mal. Y la permites a las autonomías que compren, luego si se lo permite, y al final ya no es un cliente, son 20 clientes, todos compitiendo por el mismo mercado y tarde. Entonces, ese es el problema de los empresarios Y, por cierto, otro problema que ha habido es que a mí me han explicado personas de izquierdas que este gobierno ha sido demasiado sensible a las empresas, que a veces las prisas en desconfinar no han sido las presiones de las autonomías lo que ha pesado más, sino las presiones de las empresas que, naturalmente, la economía se venía abajo. Y ahí está que cuando se, digamos, cercena o desconvoca el mobile, el gobierno dice, bueno, hay que ser prudente. ¿Qué es lo prudente? Lo prudente es hacer el mobile, como han hecho los empresarios, o desconvocar como han hecho, o lo prudente es seguir adelante con un evento que temen los empresarios. En fin, yo creo que hay ejemplos de que la economía pesa demasiado. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros en este rato hablando de este libro, Una pandemia de errores. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.